Estas son las cataratas del Niágara. Si nunca has estado allí, es una impresionante fuerza de la naturaleza que cautiva a millones de turistas cada año. Pero bajo su abrumadora belleza se esconde una historia oscura que sinceramente me resulta intrigante. Imagínate de pie en el borde, sintiendo el ensordecedor rugido del agua que ahoga todos los demás sonidos. La niebla enfría tu piel y si das un paso más cerca puedes sentir la atracción de la gravedad como si quisiera absorberte. A lo largo de los años, temerarios y buscadores de emociones han desafiado esta cascada implacable, y no todos han vivido para contarlo. Estas son sus historias. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Comencemos con la increíble historia de Charles Stevens. Charles no era un hombre promedio. Era un barbero de 58 años de Bristol, Inglaterra, con un espíritu intrépido que no podía ser contenido por las rutinas cotidianas. ¿Te imaginas dejar atrás la comodidad de tu trabajo para enfrentarte a una de las maravillas naturales más poderosas del mundo? Eso fue exactamente lo que Charles decidió hacer. A principios del siglo XX, las cataratas del Niágara se habían convertido en un imán para los buscadores de emociones que querían hacerse un nombre. El desafío era extremadamente peligroso, pero simple. Atravesar las cataratas en un barril y sobrevivir. Sí, un barril. No estoy muy seguro de quién tuvo esta idea por primera vez, pero se convirtió en un truco popular para los valientes. Este desafío no era solo por la adrenalina, sino también por la fama y la fortuna que venían con el éxito. El 11 de julio de 1920, Charles se encontraba en las orillas del río Niágara con su barril hecho a medida. Era un barril de roble reforzado con aros de acero y contenía un yunque de unos 45 kilos en su base. Este yunque estaba diseñado para mantener el barril en posición vertical durante la caída, actuando como un lastre, similar al de un barco en aguas turbulentas. Ahora imagina tener un yunque contigo dentro de un barril mientras te lanzas desde una caída de 51 metros. Definitivamente Charles era un hombre especial para intentar esto. Cuando Charles subió al barril, el rugido de las cataratas debía ser ensordecedor y la niebla arremolinándose como una advertencia. Su corazón seguramente latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. Una vez que el barril estuvo sellado, sus asistentes lo empujaron hacia la corriente. El barril comenzó a balancearse y girar en el agua rápida, golpeando contra las olas y salpicando con fuerza. La multitud miraba con ojos muy abiertos mientras el barril se acercaba al borde, moviéndose de manera salvaje e inestable. Finalmente, con una inclinación, desapareció por el borde de las cataratas, engullido por el rugido del agua. Los minutos que siguieron parecían horas mientras la multitud esperaba ansiosa, escaneando las aguas río abajo. Finalmente, algo apareció. Fragmentos del barril comenzaron a emerger en las aguas turbulentas. Al principio la gente pensó que tal vez Charles había logrado sobrevivir, pero luego vieron algo aterrador. Entre los restos del barril encontraron un brazo derecho aún sujeto al arnés interno. Fue una escena horrible. El yunque, diseñado para estabilizar el barril, terminó siendo su perdición. El peso adicional hizo que el impacto fuera demasiado fuerte, rompiendo el barril en pedazos contra las rocas. Charles perdió la vida al instante. Charles Stevens fue la primera persona en morir intentando cruzar las cataratas del Niágara en un barril. Su historia se convirtió en un recordatorio para todos sobre el increíble poder de la naturaleza y los peligros de intentar superarla. Incluso los planes más cuidadosos pueden fallar catastróficamente cuando se enfrentan a fuerzas más allá del control humano. Pero esta es solo una de las historias. Los que vinieron después también fueron igualmente atrevidos y sus relatos son aún más escalofriantes. Así que abróchense los cinturones porque las cosas se están poniendo más intensas. Nuestra próxima historia ocurre 10 años después, el 4 de julio de 1930, y se trata de un hombre llamado George Stathakis. George, un inmigrante griego de 46 años que vivía en Buffalo, New York, era conocido por sus grandes sueños y su fascinación por los misterios de la vida. Con un profundo interés en la espiritualidad y el más allá, George creía que sobrevivir a una caída en las cataratas le otorgaría la fama y los recursos necesarios para compartir sus ideas con el mundo.
George diseñó un enorme barril de roble de casi 1 tonelada, reforzado con acero para protegerlo del impacto. En su interior incluyó tanques de oxígeno y suministros para sobrevivir al viaje. Además, llevó consigo a su tortuga mascota Sonny Boy, que tenía más de 150 años. Esta decisión mostró la fe de George en su plan, casi poética en su simbolismo. Cuando llegó el momento, George y Sonny Boy subieron al barril, cuya tapa fue sellada herméticamente. La poderosa corriente los arrastró hacia la cascada, mientras el rugido del agua llenaba el aire. El rugido de las cataratas y el crujir de la madera bajo presión debían ser ensordecedores. El corazón de George seguramente latía a toda velocidad mientras su barril se balanceaba en las turbulentas aguas. Algunos espectadores observaban desde las orillas cómo el enorme barril se inclinaba por el borde y desaparecía en la niebla. Por un momento parecía que todo iba según lo planeado, pero esa ilusión no duró mucho. Antes de ese día, Red Hill Sr., un experto local en las cataratas y temerario conocido, había advertido a George que el tamaño y peso de su barril podían jugar en contra. El barril de 3 metros de largo y 1.5 metros de diámetro pesaba casi 1 tonelada, significativamente más pesado que los usados en intentos similares. Hill le explicó que el tamaño masivo podría hacer que quedara atrapado en las corrientes impredecibles cerca de la base de las cataratas. Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que ocurrió aquel fatídico 4 de julio. A diferencia del intento de Charles una década antes, el barril de George sobrevivió a la caída intacto. Sin embargo, en lugar de flotar río abajo hacia un lugar seguro, quedó atrapado en las poderosas corrientes detrás de las cataratas, girando y balanceándose en un lugar prácticamente inaccesible. Dentro del barril, George debía de estar aterrorizado. Era un espacio oscuro y claustrofóbico, con el ensordecedor rugido de las cataratas rodeándolo. Su suministro de oxígeno se agotaba y probablemente se preguntaba si alguien lo encontraría a tiempo. Junto a él estaba Sonny Boy, su mascota, una tortuga que parecía estar mejor equipada para esa situación. Aunque George confiaba en que Sonny Boy sobreviviría, el caos dentro del barril seguramente también afectó al animal. Los rescatistas hicieron todo lo posible para alcanzar el barril, pero su ubicación complicó enormemente las tareas de rescate. El agua era demasiado fuerte y los equipos no estaban diseñados para condiciones tan extremas. Tardaron más de 20 horas en recuperar el barril. Para entonces el oxígeno de George ya se había agotado. Cuando finalmente lo abrieron, el desenlace fue devastador. George había fallecido. No fue la caída lo que lo mató, sino la falta de oxígeno. Sus tanques estaban diseñados para durar unas 8 horas, pero el barril permaneció en el agua durante más de 22 horas antes de ser rescatado. En un cruel giro del destino, el diseño que se suponía iba a proteger a George terminó siendo su condena. El tamaño y peso del barril lo convirtieron en una prisión ineludible. Es una historia que invita a reflexionar. Sin embargo, hay un curioso detalle positivo en medio de la tragedia. Sonny Boy, la tortuga, sobrevivió ilesa. De hecho, ganó cierta fama después del incidente y llegó a aparecer como personaje principal en libros infantiles. El barril de George ahora está en exhibición en las cataratas del Niágara como un recordatorio de los riesgos de desafiar a la naturaleza y del alto precio de perseguir los sueños. Pero George no fue el único en asumir ese tipo de riesgos. El 5 de agosto de 1951, otro hombre, William Red Hill Jr., se encontraba junto al río Niágara con su propio plan temerario. A diferencia de George, Red no buscaba fama ni fortuna. Sus motivos eran mucho más personales. Red era hijo de William Red Hill Sr., el mismo hombre que advirtió a George sobre su diseño de barril 2 décadas antes. Red Sr. era una leyenda local y un conocido experto en rescates en el Niágara. Sin embargo, Red Jr. vivía a la sombra del legado de su padre, lo que le generaba una inmensa presión. Para principios de los años 50, la vida de Red Jr. había tomado un giro difícil. Problemas financieros, malas inversiones y deudas crecientes lo habían llevado a una situación desesperada. Quería revivir el nombre de su familia y restaurar su legado, y creyó que un acto temerario sería la solución.
El plan de Red Jr. era descender por las cataratas en un artilugio que él mismo construyó, al que llamó La Cosa. Este dispositivo no tenía la meticulosa planificación de los barriles usados anteriormente, más bien parecía un proyecto improvisado. Consistía en cámaras de aire infladas, sujetas con correas de lona y cubiertas con redes de pesca. El diseño era tan frágil como su apariencia, sin ninguna estructura rígida que garantizara la seguridad. Desde el momento en que se reveló La Cosa, los expertos dudaron de su viabilidad. Sus amigos le suplicaron que abandonara el intento, pero Red estaba decidido. Para él esto era más que un truco publicitario, era una oportunidad de redención. Sin embargo, la realidad fue tan dura como predecible. Cuando La Cosa fue lanzada al río, comenzó a balancearse torpemente en los rápidos. Al llegar al borde de las cataratas, el artilugio se volcó y desapareció en la niebla. La multitud contuvo la respiración, esperando una señal de que Red había sobrevivido. En cambio, lo único que emergió fueron fragmentos de cámaras de aire, redes y lona destrozadas. El cuerpo de Red Jr. fue recuperado al día siguiente río abajo, cerca del Maid of the Mist. El impacto de la caída había sido brutal. Su desesperado intento de honrar el legado familiar terminó en tragedia y la noticia de su muerte se extendió rápidamente. Este incidente marcó el fin de una era para los temerarios del Niágara y un recordatorio del implacable poder de la naturaleza. Su muerte sacudió a la comunidad local, especialmente a quienes se habían reunido ese día para presenciar su hazaña, esperando un milagro, pero siendo testigos de un desastre. La tragedia de Red marcó un punto de inflexión en la cultura de los trucos en las cataratas del Niágara. Las autoridades comenzaron a tomar medidas más estrictas contra las acrobacias y los intentos temerarios. Aunque ya existían esfuerzos por regular estas actividades, la muerte de Red elevó los estándares de seguridad a otro nivel. Los permisos se volvieron mucho más difíciles de obtener y las sanciones por intentos no autorizados aumentaron, desalentando las acciones imprudentes. Desde entonces no se ha concedido ningún permiso para realizar acrobacias dentro del parque. Aunque la temeraria acrobacia de Red puede considerarse mal planificada, no se puede negar que trajo consigo cambios positivos. La línea entre el valor y la imprudencia es delgada, y muchos antes y después de él han intentado cruzarla en su afán por desafiar el poder de las cataratas. Sin embargo, como veremos en la próxima historia, incluso los intentos más calculados de desafiar al Niágara pueden terminar en tragedia. Imagínate decidir lanzarte en kayak desde el borde de las cataratas, confiando únicamente en tu habilidad y preparación para sobrevivir. Eso es exactamente lo que J.C. Sharp intentó hacer el 5 de junio de 1990. En ese entonces, estas acrobacias estaban estrictamente prohibidas y el atrevido plan de J.C. no contaba con la aprobación de las autoridades del parque. Pero J.C. estaba decidido a dejar su huella, sin importar las reglas. J.C. no era un kayakista cualquiera. A sus 28 años, este experimentado deportista de aguas bravas de Tennessee ya había navegado algunos de los rápidos más peligrosos de América del Norte. Era brillante en su disciplina y el río representaba para él un lugar donde podía demostrar su destreza. Sin embargo, J.C. no estaba satisfecho con ser uno de los mejores. Soñaba con alcanzar la inmortalidad mediante un acto audaz que nadie más había logrado. La idea de remar por las cataratas del Niágara, algo nunca antes intentado en kayak, había estado rondando su mente durante mucho tiempo. En 1990 decidió convertir ese sueño en realidad. Para J.C. no se trataba solo de la emoción de la hazaña, sino del legado que dejaría. Creía que navegar con éxito por las cataratas lo llevaría a la fama, abriendo puertas hacia contratos de cine, trabajos como especialista y un reconocimiento generalizado. Pasó meses preparándose para lo que él consideraba su gran momento. Eligió un kayak de fibra de vidrio de 3.6 metros, diseñado específicamente para velocidad y maniobrabilidad, creyendo que sería su herramienta clave para sobrevivir a las implacables corrientes. Tal era su confianza que decidió no usar casco ni chaleco salvavidas. Según J.C., un casco podría obstruir su visión y un chaleco salvavidas limitaría su capacidad para escapar en aguas turbulentas.
Estos riesgos para él eran secundarios frente al logro que buscaba. Estaba tan seguro de su éxito que incluso hizo reservas para cenar en un restaurante de Lewiston, Nueva York, después de su descenso. A las 13:45 de aquel fatídico día, Jessie lanzó su kayak al río Niágara, río arriba de las cataratas. Su plan era remar lo suficientemente rápido como para ganar la velocidad necesaria para atravesar limpiamente el borde de las cataratas y, tras la caída, maniobrar por los rápidos del desfiladero hasta su destino en Lewiston. En teoría parecía sencillo. Mientras remaba hacia el borde, el rugido del agua crecía y la niebla formaba una cortina frente a él. Los espectadores incrédulos observaban cómo avanzaba. Según testigos, antes de llegar al borde, Jessie levantó su remo sobre la cabeza en un gesto final de confianza, antes de que el kayak desapareciera en la cascada. La multitud esperó ansiosamente que Jessie emergiera, remando hacia la orilla como había planeado. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, nadie apareció. Los rescatistas iniciaron una búsqueda inmediata río abajo, pero no encontraron rastro de él. Más tarde localizaron su kayak abollado, varios cientos de metros río abajo, pero Jessie nunca fue encontrado. Hasta el día de hoy, su cuerpo sigue desaparecido. El intento de Jessie Sharp de convertirse en la primera persona en navegar en kayak por las cataratas del Niágara es una historia de ambición desmedida para algunos y de pura imprudencia para otros. Sin importar la perspectiva, su historia es un recordatorio de los riesgos extremos que conlleva desafiar fuerzas tan implacables como la naturaleza. Pero si creías que esa era una historia temeraria, espera a conocer la siguiente. El 1 de octubre de 1995, Robert Overreicher, un especialista de 39 años de Camarillo, California, llegó al río Niágara con un plan aún más audaz. No iba en un barril ni en un kayak, sino en una moto acuática. Sí, lo escuchaste bien, una moto acuática. Sin embargo, Robert no era solo un buscador de emociones, sino también un hombre profundamente comprometido con una causa social. Creía que al realizar un truco espectacular en las cataratas del Niágara podría llamar la atención sobre el problema de las personas sin hogar y motivar acciones para ayudarlas. Robert planeó montar su moto acuática hasta el borde de las cataratas Horseshoe y desplegar un paracaídas para aterrizar de manera segura al otro lado. Fue un movimiento audaz y arriesgado, pero no estaba destinado a ser fatal. En aquel tranquilo 1 de octubre, Robert llegó al río Niágara vestido con un traje de neopreno y un casco. Hizo los preparativos finales mientras el rugido de las cataratas llenaba el aire. Su plan era simple. La moto acuática le proporcionaría la velocidad y el impulso necesarios para cruzar el borde limpiamente y luego, con la ayuda de un paracaídas, descendería de manera segura al agua de abajo. Sin embargo, había un detalle que Robert pasó por alto. Su paracaídas nunca había sido probado en estas condiciones y con una maniobra tan peligrosa las apuestas no podían ser más altas. Mientras aceleraba hacia las cataratas, su moto acuática cortaba limpiamente el agua. Las personas observaban en silencio, atónitas, mientras el rugido de las cataratas crecía con cada segundo. Robert llegó al borde, se lanzó de la moto y activó su paracaídas. Pero como habrás adivinado, el paracaídas no se abrió. La causa exacta del mal funcionamiento del paracaídas sigue siendo desconocida. Cuando un paracaídas no se despliega, la persona cae cada vez más rápido, sin nada que frene su descenso. A esas velocidades, golpear el agua es como impactar contra concreto. No hay margen de error. Además, el agua en la base de las cataratas es violenta y caótica, arremolinándose en todas direcciones. Sobrevivir a una caída así es casi imposible. Robert debe haber sentido un terror indescriptible mientras caía, consciente de que no había forma de detenerse. Cayó desde los 51 metros de altura de las cataratas Horseshoe. Aunque los equipos de rescate respondieron rápidamente, ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue encontrado río abajo al día siguiente y llevado al Hospital General del Niágara, donde se confirmó su fallecimiento. El caso de Robert pudo haber servido como una lección sobre los riesgos de desafiar a las cataratas del Niágara, pero no sería la última vez que alguien intentaría desafiar su poder.
Nuestra historia final sobre las cataratas del Niágara nos lleva al 19 de abril de 2017, una de las historias más extrañas jamás contadas. Esta es la historia de Kirk Jones, un hombre que desafió las cataratas no una, sino 2 veces. Déjame explicarte. En octubre de 2003, Kirk Jones, un hombre de 40 años originario de Michigan, acaparó titulares en todo el mundo al convertirse en la primera persona en sobrevivir a una caída en las cataratas del Niágara sin ningún tipo de equipo de protección. La audacia de pararse al borde de una de las cataratas más poderosas del planeta y decidir saltar sin más que la ropa puesta es casi inimaginable. Se dice que Kirk atravesaba problemas personales en ese momento y algunos creen que su salto fue un acto desesperado. Milagrosamente sobrevivió a los 51 metros de caída de las cataratas Horseshoe, emergiendo de las aguas con heridas menores. Su supervivencia fue considerada un milagro, atrayendo la atención de los medios y dándole una breve fama. Sin embargo, esta fama trajo consigo consecuencias legales. Fue multado y se le prohibió la entrada a Canadá de por vida. 14 años después, en abril de 2017, Kirk, ahora con 53 años, parecía mantener una conexión no resuelta con las cataratas. Esta vez planeó una acrobacia que creía que no solo sería posible sobrevivir, sino que lo lanzaría a una carrera en el entretenimiento. Su idea era cruzar las cataratas dentro de una pelota inflable, acompañado por su mascota, una boa constrictor llamada Misty. Sí, lo escuchaste bien. Quería enfrentar una de las cascadas más poderosas del mundo con una pelota inflable gigante y una serpiente como acompañante. Kirk compró una pelota de plástico grande, del tipo utilizada en el deporte del surfing, y estaba convencido de que amortiguaría el impacto de la caída. El 19 de abril, testigos vieron cómo Kirk lanzó la pelota al río Niágara por encima de las cataratas. La corriente era fuerte y el agua rugía mientras la pelota flotaba hacia el borde. Según los informes, la violenta fuerza de los rápidos hizo que la pelota girara descontroladamente. Cuando las autoridades recuperaron la pelota más tarde, estaba vacía. Esto sugiere que Kirk pudo haberse expulsado antes de caer, pero nunca lo sabremos con certeza. Pasar por las cataratas sin protección es una receta casi garantizada para el desastre. Los equipos de rescate comenzaron a buscarlo de inmediato, pero no tuvieron éxito. El cuerpo de Kirk fue encontrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos el 2 de junio de 2017, aproximadamente a 19 kilómetros río abajo de las cataratas. Su mascota, la serpiente Misty, nunca fue encontrada. Kirk Jones, el hombre que milagrosamente había sobrevivido una vez al inmenso poder del Niágara, finalmente fue reclamado por las mismas fuerzas que había desafiado. Su historia es extraña y trágica. Su primera supervivencia fue vista como un milagro, pero intentar la hazaña una segunda vez fue una apuesta que terminó en desastre. Es inevitable preguntarse qué lleva a alguien a tentar al destino de nuevo, incluso después de sobrevivir a lo imposible. ¿Es el deseo de recuperar ese fugaz momento de gloria? ¿La necesidad de desafiar las probabilidades una vez más? ¿O tal vez algo más profundo? ¿Una búsqueda de sentido en un acto de puro desafío? ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Mantente audaz y vive con valentía.